Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar una cuestión que mezcla conceptos de el tema de ácidos y bases junto con el principio de Le Chatelier del tema de equilibrios químicos. Es una cuestión relativamente sencilla porque aplica perfectamente los conceptos teóricos que en los exámenes de selectividad tiene la misma puntuación que otro problema o otra cuestión más compleja. Por lo tanto, quiero decir con esto que estos conceptos básicos aplicados a cuestiones y problemas que nos dan fortaleza para poderlos resolver, tienen la ventaja de que con esas circunstancias podemos obtener una puntuación, digamos, más elevada o con más facilidad, sin encontrar complejidades tanto en las cuestiones como en los problemas. Simplemente un recordatorio del principio de Le Chatelier que dice: el principio de Le Chatelier se puede definir de diversos modos, estableciendo que cuando se somete un sistema en equilibrio a una modificación de la concentración de las especies reaccionantes, de la presión o de la temperatura, el sistema responde logrando un nuevo equilibrio que contrarresta parcialmente el efecto de la modificación. Dicho de otro modo más simple, dice, si un sistema químico en equilibrio se somete a cualquier causa exterior perturbadora, el equilibrio se desplaza reaccionando químicamente en el sentido que se contrarresta la acción producida. Repasado el concepto y la definición del principio de Le Chatelier, seguimos con el ejercicio. Y el ejercicio dice: el ion amonio, NH4+, es un ácido débil que se disocia según esta reacción de disociación con el agua, en disolución. El ion amonio con el agua se disocia en amoníaco más el ion hidronio. Nos dan, en el dato, en este equilibrio la variación de entalpía de dicha reacción, porque en una de las cuestiones nos va a hacer falta, porque vamos a tener que utilizar el valor de la variación de entalpía para poder definir la pregunta que se nos hace. En el primer caso dice, ¿cuál es el efecto sobre el grado de disociación del ácido NH4 en este equilibrio si una vez alcanzado el equilibrio se producen los siguientes cambios? A. Añadir una pequeña cantidad de ácido fuerte como el clorhídrico. ¿Qué ocurriría? Que realmente, la vuelvo a repetir, aunque sea de este tema, tenemos que el equilibrio que vamos a analizar ya tenemos unos iones hidronio en este tema determinado. Si nosotros al añadir el clorhídrico más el agua, lo que se produce es iones cloruro más iones hidronio. Entonces, ¿qué ocurre? Que al añadir un ácido fuerte a este equilibrio determinado que estamos estudiando, aumentaremos la concentración de iones hidronio. Los iones hidronio que están en esta parte del equilibrio de la reacción aumentarán y, por lo tanto, por el principio de Le Chatelier, para poder restablecer esta alteración en el equilibrio, esta reacción se desplazará hacia la izquierda para poder anular el aumento de iones hidronio a consecuencia de la adición de un ácido fuerte. Por lo tanto, la reacción se desplazará hacia la izquierda y, por lo tanto, ¿qué ocurrirá con el grado de disociación? Pues lógicamente que se disociará menos, o sea, disminuirá el grado de disociación porque la reacción se desplazará hacia los reactivos, hacia el ion amonio, que es el que nos preguntan qué ocurrirá con su disociación. Como la reacción se desplaza hacia la izquierda, pues lógicamente la disociación, el grado de disociación disminuirá. Esto respecto a la A. Respecto a la B es el otro punto.
El otro punto tenemos, ¿qué ocurrirá al añadir una pequeña cantidad de base fuerte como el hidróxido sódico? Pues repetiré otra vez, para tenerlo más claro, tenemos el equilibrio consiguiente más el idón y el ion hidronio. ¿Qué ocurre con el hidróxido sódico? Pues el hidróxido sódico es justamente al contrario del ácido fuerte. Se disocia en ion sodio más OH. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí al añadir esta disolución o esta cantidad de base fuerte al equilibrio que tenemos, vamos a añadir iones oxidrilo. Estos iones oxidrilo, ¿qué van a hacer? Pues lógicamente van a ir directamente a reaccionar con los iones hidronio, tanto por el tema electrostático, por el tema electrostático y por la unificación de neutralización que se produce. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que estos OHs reaccionarán con los H3Os que tenemos establecidos y lo que harán es bajar la concentración de estos H3O que tenemos. Por lo tanto, al bajar esta concentración en los productos del equilibrio, por el principio de Le Chatelier, la reacción se desplazará en este sentido. Y al desplazarse en este sentido, ¿qué le ocurrirá al ion amonio? Pues que se disociará cada vez más por esta reacción del principio de Le Chatelier, que la reacción hace que la tendencia se desplace hacia la izquierda para poder neutralizar los iones hidronio que están neutralizándose químicamente con los iones oxidrilo que le añadimos con la base fuerte del hidróxido sódico. Estos son los dos apartados del A y del B. Seguimos. El apartado C dice, ¿qué ocurrirá sobre el grado de disociación del ácido débil, el ion amonio, cuando adicionamos más amoníaco, que es en la parte del equilibrio uno de los productos que hay? Pues bien, lógicamente, igual que hemos planteado antes con el principio de Le Chatelier, al aumentar la concentración de los productos, en este caso el NH3, lo que ocurrirá, volveré a poner el equilibrio para no perdernos, y ahora comentaré un poco el tema de la teoría de Brøsten-Lowry para recordarlo. Si aumentamos la concentración de amoníaco, lógicamente, lo que ocurrirá es que Le Chatelier dice que el equilibrio se restablecerá para poder resolver esta alteración en el sentido de disminuir esta adición de amoníaco. ¿Y en qué sentido irá? Pues irá en el sentido de la izquierda, para poder consumir el exceso de amoníaco que tenemos hecho. Al ir hacia la izquierda, ¿qué ocurrirá con el grado de disociación del ion amonio? Pues lógicamente que se disociará menos porque existirá más concentración en esta parte del ion amonio sin disociar que en esta parte en el cual ya se había disociado. Por lo tanto, respecto al apartado C es igual de sencillo. Le Chatelier, restablecer el equilibrio, disminuye el grado de disociación. Punto D, agregar una pequeña cantidad de cloruro sódico. ¿De dónde proviene el cloruro sódico? El cloruro sódico se disocia en estos dos iones. ¿Estos dos iones de dónde provienen? Este proviene del NaOH, que es una base fuerte, y este proviene del HCl, que es un ácido fuerte. Estos ácidos, al disociarse, lo que ocurre es que no aportan al equilibrio de ácido y base nada más que sus iones consiguientes de ion sodio y ion cloruro. Estos no se hidrolizan y por lo tanto al no hidrolizarse no afectan al conjunto de iones hidronio y iones hidroxilo, que es lo que nos conforma tanto una cosa como otra en el aspecto del pH. Por lo tanto, estos dos iones añadidos a nuestro equilibrio determinado harán que no varíe absolutamente el equilibrio y en consecuencia el grado de disociación, porque ellos no aportan
por provenir de una base fuerte y de un ácido débil, ni iones hidroxilo ni iones hidronio al equilibrio. Por lo tanto, al no aportar estas dos cosas, se mantiene constante porque todo, sobre todo los iones hidronios, se mantienen en el mismo contexto que inicialmente. Por lo tanto, al agregar una pequeña cantidad de cloruro sódico, el grado de disociación aquí no varía. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí el punto D. Seguimos con el último punto, el punto F, planteando en este ejercicio. El punto E y último dice: ¿qué ocurrirá sobre el efecto del grado de disociación del ion amonio, del ácido ion amonio en este caso, planteado en ese equilibrio, al elevar la temperatura de la disolución? Para resolver y responder este apartado es donde entra en acción el tema de la variación de entalpía. Recordemos, variación de entalpía es la variación de calor producida en una reacción desde el final hasta el inicio, dependiendo de lo que ha pasado. Ya en el tema teórico de introducción a la termoquímica, con sus ejemplos consiguientes, lo explico perfectamente y os dejaré el enlace en la descripción. Esta reacción planteada de esta manera nos dicen que tiene una variación de entalpía positiva. Positiva quiere decir que es una reacción endotérmica por el tema del convenio de signos, el convenio egoísta. Si una reacción es endotérmica y es egoísta y a ella le dan calor, para ella le viene perfectamente, y por esa razón una reacción a la que le dan calor que es endotérmica es positiva. Si la reacción tuviera que dar calor y convertirse en exotérmica, la entalpía sería negativa. Esto como un paréntesis. En este caso concreto nos dan la reacción principal con un dato de variación de entalpía positivo. ¿Qué quiere decir? Que la reacción es endotérmica, que acepta calor. Y ahora nos transformamos con qué ocurre en el equilibrio. Dicho esto y recordado esto. Nosotros tenemos un entorno, la reacción y el entorno a su alrededor, en el que aumentamos la temperatura y lógicamente aumentamos el calor. Según el principio de Le Chatelier, este aumento, que es una alteración en el equilibrio, al aumentar la temperatura, tendremos que restablecerlo. ¿Cómo? De una manera o de otra, dando ese calor que nos sobra, que ha venido afectado por el aumento de temperatura. Luego, ese calor que se produce fuera de la reacción al aumentar la temperatura, ese aumento de calor, la única forma de disminuirlo o de reducirlo es dárselo a alguien. ¿Y a quién se lo podemos dar? Pues lógicamente y únicamente a la reacción. Por lo tanto, este aumento de calor que se produce por el aumento de temperatura, para, digamos, cumplir el principio de Le Chatelier, tenemos que dárselo a la reacción, o sea, convertir a la reacción en endotérmica. O sea, cuando aumente la temperatura, la reacción tenderá al aspecto endotérmico de la reacción. Y en este caso concreto, el endotérmico es este es el endotérmico, porque la entalpía es positiva. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, se producirá, según Le Chatelier, que la tendencia es hacia el aspecto endotérmico. El aspecto endotérmico es este por el positivismo de la entalpía, por lo tanto la reacción se desplazará hacia allá. ¿Qué ocurrirá con el grado de disociación según lo que acabo de explicar? Pues que aumentará, porque al tender la reacción hacia la derecha, el ion amonio, el ácido débil que estamos tratando como ácido débil, el ion amonio, lo que ocurrirá es que aumentará el grado de disociación, porque la reacción se desplaza hacia la derecha, que es el aspecto endotérmico. O sea, ojo con esto, que esto a veces nos confundimos. La reacción nos dan el dato y nos dan el valor de entalpía, eso se está fijo. Quiere decir que esta reacción es endotérmica. Si fuera negativa, lógicamente sería que esta reacción es exotérmica, y tendríamos que, al establecer el tema, pues cambiaría. Pero en este caso, como es la reacción que nos plantean es positiva, es endotérmica.
Cuando por Chatelier aumentamos la temperatura, aumentamos el calor, la reacción se desplaza hacia el sentido endotérmico, que es en este sentido. Luego, por lo tanto, disminuirá, aumentará el grado de disociación de el ion débil, el ion amonio, que es lo que realmente nos preocupa. Bien, pues como he dicho al inicio, es un ejercicio de aplicación práctica con conceptos tanto de Le Chatelier como de ácidos y bases que nos conforman una cuestión relativamente sencilla que tiene una valoración de 2 puntos en el examen igual que cualquier otro problema o ejercicio, digamos, con más complejidad. Luego, por lo tanto, siempre ese es mi consejo de practicar con nuestros conceptos bien aprendidos en ejercicios relativamente sencillos, lógicos y perfectamente estructurados para poderlos resolverlos de una manera muy fácil y sencilla. Este es nuestro objetivo, aprobar el examen. Por lo tanto, si esto es un granito más de arena para nuestro objetivo, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para ser cada vez más, crecer nuestra comunidad y estar más cerca de todos los alumnos, tanto de selectividad y segundo de bachiller, como de química en general, para poder ilustrar y ayudar a la resolución y conceptualización de problemas de química. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.